A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Les decía en el mensaje pasado que Dios había dado la ley, pero no para que el hombre la cumpliera, sino que Dios había dado la ley con el propósito de que se mostrara el pecado en el hombre, o para que el hombre pudiera mirar con más claridad el pecado. Así es que mis hermanos, mis hermanas, les voy a pedir que pongamos mucha atención a la palabra de Dios. En estos momentos yo sé que muchos pastores de nuestro ministerio, muchos ministros que predican la palabra de Dios en nuestro ministerio, hermanos que fungen como evangelistas en nuestro ministerio, nos están sintonizando. Quiero decirles que siento una gran responsabilidad por los pastores, ministros, diáconos y todos aquellos que laboran en el ministerio que el Señor ha puesto sobre mis hombros, o que me ha puesto como responsable de este ministerio. Así es que invito muy especialmente a los líderes de nuestro ministerio, los que predican la palabra de Dios, que pongan mucha atención. Y también a todos los hermanos que ya tienen un crecimiento en las cosas de Dios. ¿Sabe por qué, hermano, hermana? Porque hay una enfermedad terrible en el cristianismo. Hay una lepra, vamos a llamarla así. Hay un cáncer que ha estado haciendo sufrir terriblemente a la iglesia. Algunas personas, algunos predicadores lo llaman legalismo. Yo diría en lo personal que es una alteración a lo que Dios ha mostrado como su voluntad en la Escritura. Así es que les voy a pedir que pongamos mucha atención. Una de las cosas muy importantes que quiero que los pastores y los ministros aprendan y entiendan es cómo es que la obra crece, cómo es que tenemos que atender, qué alimento tenemos que darle al pueblo de Dios. Así es que una vez más, este mensaje es muy importante para los líderes y es muy importante también para todos aquellos hermanos y hermanas que ya tienen un tiempo caminando con el Señor, que ya tienen un buen grado de conocimiento de lo que son las cosas de Dios. Una vez más les digo, esto va con el propósito de que detectemos, oiga bien, la enfermedad que ha estado haciendo sufrir a la iglesia desde que Cristo estuvo en esta tierra. Imagínese, si esa enfermedad se manifestó terriblemente en el tiempo de Cristo y en el tiempo de los apóstoles, cuando los apóstoles estaban guiados 100% por el Espíritu Santo, ¿qué será en nuestros días con tantas cosas raras que tenemos los pastores de estos tiempos? Así es que comenzamos por algo que les dije la vez pasada, y es que Dios no había dado su ley para que el hombre la guardara. Quiero decirle que varios hermanos y hermanas me escribieron y me dijeron: hermano Rodríguez, ahí sí que no entiendo, porque sabemos que Dios dio la ley y en algunas partes hasta el mismo Cristo dice que se guarde la ley, y me mostraron las escrituras. Y les digo, voy a tener que centrarme en una sola cosa para que la podamos entender. Bueno, primeramente les quiero mostrar una escritura
que cuando yo la encontré la primera vez, créame, me dejó, como decimos los mexicanos, helado, me dejó frío, me dejó asombrado, porque es una declaración del apóstol Pablo cuando se adentró en la presencia de Dios. Por eso yo les digo, hermanos, hermanas, no vayamos muy rápido, no vayamos nosotros queriendo mostrar que sabemos mucho, porque entre más queremos mostrar que sabemos mucho de Dios, ante los que realmente saben de Dios y ante el mismo Dios, es cuando mostramos más ignorancia. Ahora les voy a decir por qué. Después de Cristo, yo considero que el apóstol Pablo fue el hombre que más se metió en la presencia de Dios y el hombre a quien Dios le mostró más su voluntad. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que venga conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, versículo 33. Una vez más les digo, cuando yo encontré esta escritura por primera ocasión, como les digo, como mexicano, me quedé helado, me quedé asombrado. En otras palabras, me dio mucho miedo leer esto. Yo escucho muchas veces a hombres y mujeres decir que oyeron a Dios, que vieron a Dios y tantas cosas. Pero déjeme decirle, cuando realmente se oye a Dios, cuando realmente se ve a Dios, es una experiencia que no te causa gozo, más bien te causa terror, porque es una experiencia que no se puede contar, que no se puede describir, pero estar ante la presencia de Dios santo y puro, y nosotros pecadores, es temblar como tembló el monte Sinaí. Bueno, ya los esperé a que tuvieran esa escritura. Romanos capítulo 11, versículo 33. Les invito a que pongan mucha atención a lo que dice este versículo, un solo versículo de la palabra de Dios. Y si nosotros podemos entender el significado, nos daremos cuenta que aunque pasemos 500 años leyendo la Biblia y buscando a Dios, todavía seguiremos en la ignorancia de conocer la plena profundidad de Dios. Dice así, en la Biblia Reina Valera: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Hermanos, cuando yo leí esta escritura, como les digo, me quedé asombrado. Como decimos los mexicanos, me quedé frío. Me dio miedo. ¿Por qué le dio miedo, hermano Rodríguez? Porque alguien que conoció a Dios de pronto no tuvo más que estremecerse y temblando gritar de esta manera: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Sabes por qué se expresó de esa manera el apóstol Pablo? Porque se dio cuenta de la forma como Dios hacía las cosas para nosotros. Por eso nadie puede decir, es cuestión de los predicadores, o sea, me refiero a los que predicamos la palabra de Dios. Con referencia a los que predicamos la palabra de Dios, nadie podemos jactarnos de nada, ni siquiera llegar a pensar que sabemos algo de cómo Dios obra. Voy a estar comenzando a hacer algo que espero
les sea de bendición a todos. Y voy a estar mandando este material a quien me lo solicite, siempre y cuando lo lea tal como yo le digo. Si no está dispuesto a hacer las cosas como yo le digo, por favor no me pida este material. Pero si usted quiere realmente tener una experiencia gloriosa con el Dios de los cielos y poder entender algo de la voluntad de Dios, me pide este material y se lo envío. Para comenzar, estoy citando varias versiones de la Biblia. Cualquiera diría, el hermano Rodríguez está leyendo diferentes Biblias. No es así. Son diferentes versiones de la misma escritura. Es decir, varias personas con diferente grado de conocimiento intelectual fueron a los escritos originales y al traducirlos, según su conocimiento, según su inteligencia, ellos tradujeron lo que entendieron. Se va a fijar ahora, porque le voy a citar la Biblia que se llama El mensaje de Dios para mí. Y una vez más le digo, si usted realmente quiere aprender la palabra de Dios y saber cómo obra Dios, me pide este material y yo se lo voy a enviar. Pero va a tener que leer cada versión de la Biblia que yo le envíe. Es la misma escritura. Nada más que cada versión de la Biblia lo dice de una manera. En otras palabras, cada traductor de esa Biblia o cada traductor de la Biblia expresa lo que entendió en la traducción como él lo siente y conforme el nivel intelectual que tiene. En la Biblia, el mensaje de Dios para mí dice así en Romanos capítulo 11, versículo 33. Qué profundas la riqueza y la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. Mire qué tremendo. Qué profunda la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos. ¿Se da cuenta? Aquí es donde el apóstol Pablo, al tener esas revelaciones de Dios, él expresa, pero de una manera sorprendente, y de su corazón salen estas palabras, como diciendo, es muy difícil conocer las cosas, cómo es que Dios las hace. Tiene una sabiduría y tiene un conocimiento que nadie puede rastrear, como dice, son irrastreables sus caminos, son insondables, nadie puede penetrar en las profundidades y conocerlo a plenitud. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así, el traductor de la Biblia dice así: Dios es inmensamente rico. Su inteligencia y su conocimiento son tan grandes que no se pueden medir. Nadie es capaz de entender sus decisiones ni de explicar sus hechos. ¿Te das cuenta por dónde va el apóstol? Esta versión, que es la traducción en lenguaje actual, lo dice de una manera maravillosa. En la Biblia, que se llama la Nueva Biblia Viva, dice así: qué inmensas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué difícil es entender sus decisiones y explicar lo que hace. Estas dos frases están con signos, fíjate bien, de admiración. O sea, está mostrando que aquello que sale del corazón del apóstol Pablo es algo, hermano, que él se sorprende, que es algo que a él lo deja aterrado.
La última versión que te leo es la Biblia que se llama la palabra de Dios para todos, y dice así: qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Hasta ahí voy a dejar esta expresión. La razón por la cual yo le digo que si le envío este material, usted lo tiene que leer tal como yo se lo envío, para que pueda tener la revelación de parte de Dios de la riqueza que tenemos al conocer estas doctrinas. Ahora vamos a las doctrinas. Los hermanos y las hermanas se sorprendieron porque de pronto yo dije que la ley de Dios no había sido dada para que se cumpliera, y cualquier persona, oiga bien lo que le voy a decir, que no tenga el conocimiento de la Sagrada Escritura, es lo primero que va a pensar: ¿cómo, si Dios le da la ley al pueblo de Israel, y después de darle la ley al pueblo de Israel diciéndole lo que tiene que hacer, resulta que el hermano Rodríguez dice que Dios no dio la ley para que el hombre la cumpliera? Bueno, déjeme decirle, vamos por partes. Dios dio la ley: no matarás, no adulterarás, no robarás. Él dio la ley. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Y ahí está diciendo lo negativo, lo que no se debe hacer, ¿verdad? No robarás, no adulterarás, no matarás. Entonces cualquiera diría: si yo no robo, si no mato, si no adultero, entonces yo voy a agradar a Dios. Pero resulta que cuando Dios dio la ley, el hombre ya traía la enfermedad del pecado acá adentro. Porque antes de que Dios diera la ley, Adán y Eva desobedecieron a Dios. Al desobedecer a Dios, fíjese bien, antes de que ellos desobedecieran a Dios, tenían relación espiritual con Dios. Era como la conexión de un equipo a la electricidad. Al tener la conexión con la electricidad, tendría la libertad de activarse y fluiría la electricidad de la red al equipo, y así estaría en ese movimiento constante. En otras palabras, antes que Adán y Eva pecaran, estábamos la humanidad, antes que Adán y Eva pecaran, estábamos la humanidad conectados a la gloria de Dios, conectados a Dios, que es luz, que es amor, que es gloria. Entonces estábamos conectados a Dios, conectados a la vida eterna. Cuando Adán y Eva desobedecieron, el pecado fue el que nos separó de Dios, por decirlo así. Nos desconectó el pecado de la luz divina, de manera que quedamos a oscuras espiritualmente. Por eso Dios le dijo a Adán: te mando que no comas del árbol que está en medio del huerto, porque el día que comas de él morirás. No estaba hablándole precisamente de morir físicamente, sino de quedar en un estado de muerte, insensible a la gracia y a la gloria de Dios, a la presencia de Dios. Se cortaría la comunión con Dios. Eso es la muerte, la separación. Por ejemplo, en la muerte física se separa el cuerpo del alma y el espíritu. Cuando una persona muere, hay separación entre el cuerpo, el alma y el espíritu.
El cuerpo, la materia se queda acá y el espíritu Dios lo recoge. Entonces cuando Dios habla, el día que comas de ese árbol morirás, Dios estaba dando un mandamiento. El hombre y la mujer desobedecieron ese mandamiento y lo desobedecieron porque hizo acto de presencia el pecado. El pecado fue el que hizo la separación entre el hombre y Dios. De manera que cuando Dios da la ley, fíjese bien lo que le voy a decir, cuando Dios da la ley, ya había una naturaleza pecaminosa en la humanidad. Ya no estaban en el mismo nivel, ya no estaban en la misma condición que cuando Dios los creó. Ya ahora tenían la enfermedad del pecado acá. De manera que cuando Dios les manda que no cometan pecado, ellos no van a obedecer o no van a cumplir. Cuando Dios le dice no matarás, el hombre no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque trae algo acá adentro que de cierta manera lo forza, toma control sobre él, es una naturaleza pecaminosa. De manera que aquello que trae dentro es lo que le forza, es lo que le lleva a no cumplir lo que Dios dice. Ahora, Dios sabía que el hombre no iba a cumplir por causa de su naturaleza pecaminosa. Ahora, Dios quería salvar al hombre. Otro día, posiblemente en el mensaje siguiente, le voy a hablar acerca de cómo el hombre, al mirar la ley y al tratar de cumplirla y ver que no la puede cumplir, y al ver la ley y ver que no la puede cumplir, el pecado aumenta. Entonces él, desesperado, buscando a ver cómo salvarse, no le queda otro remedio que aceptar el sacrificio de Cristo, que Cristo por ahí se está ofreciendo para que lo reciban. Y con eso el sacrificio de Cristo o la fe en el sacrificio de Cristo se puedan justificar delante de Dios. Pero vayamos a contestar la pregunta. La pregunta que muchos hermanos me hicieron: hermano Rodríguez, ¿por qué usted dice que Dios dijo o por qué usted dice, hermano Rodríguez, que el hombre no puede salvarse por la ley, o que Dios no dio la ley para salvación? Venga conmigo y vamos a la carta del apóstol Pablo, que inspirado por el Espíritu Santo escribió esto. Romanos capítulo 5, versículo 20. Voy a ir al versículo clave, voy a leérselo en varias versiones de la Biblia para que usted lo pueda entender mejor. Posiblemente hay hermanos que digan: si el hermano Rodríguez me manda ese material, yo no voy a leer todas las versiones de la Biblia, es el mismo versículo. Pues déjeme decirle una vez más, si usted no lee con mucho cuidado una y otra vez los mismos versículos de la Biblia que yo le voy a enviar en diversas versiones, como le digo, ni me lo pida, porque no se lo voy a enviar. Por un lado, tome en cuenta que de cierta manera le estoy haciendo un favor, porque ¿a poco usted solamente tiene una Biblia? ¿A poco solamente la Biblia Reina Valera? Y al enviarle yo los versículos en otras versiones, le estoy haciendo un favor. Le estoy enviando la misma escritura en varias versiones de la Biblia que usted no tiene y que usted no tiene que comprar. Por eso le digo, le estoy haciendo un favor, y más vale que las lea todas, porque si usted las lee todas va a ser más fácil que entienda este tema. Una vez más quiero decirles, estos temas pueden no ser entendidos en la primera ni en la segunda
ni en la 10ª oportunidad que toquemos el tema. Porque, hermanos, se requiere de años y años para poder llegar a un entendimiento sólido. Bueno, vamos con Romanos 5:20. Yo les dije, Dios no dio la ley con el propósito que el hombre la cumpliera. Yo les dije en el mensaje anterior, el hombre no se puede salvar porque no puede guardar la ley. Mire lo que dice acá, Romanos capítulo 5, versículo 20. La ley se introdujo para que el pecado abundase. Note esto. El mundo estaba desde que Adán y Eva pecaron sin ley. Es decir, sin que nadie les presentara un escrito donde se les advirtiera qué no tenían que hacer. Así es que mientras que ellos, después del pecado de Adán y Eva, no tenían un anuncio, no tenían una prohibición, pues nadie podía acusarlos de nada. Sin embargo, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, Dios, dice la Biblia, que en Adán, cuando lo formó, sopló de su aliento. Eso fue el Espíritu de Dios en el hombre. Por ese Espíritu de Dios en el hombre puede saber lo que es bueno y lo que es malo, fíjese bien, sin que se lo pongan en un letrero. Yo les he dicho a los hermanos cuando les hablo de esto, que hasta la persona que está en las partes más lejanas de la tierra, aquel que nunca ha tenido comunicación con la civilización, hasta esa persona tiene allá dentro de él o de ella el sentimiento del pecado. ¿Por qué? Simplemente, aunque nunca haya leído la Biblia que dice Dios en los 10 mandamientos, no robarás, la persona que nunca ha tenido comunicación con la sociedad y que ha sido una tribu o un grupo de personas que se han mantenido aislados toda su vida, una persona no puede ir a adueñarse de las cosas de su vecino. No puede ir, simplemente no se siente bien ir a tomar lo que no es de él. Y si en algún momento va a tomar lo que no es de él, se esconde, busca que no lo vean y se le acelera el corazón cuando ha tomado lo que no es de él y va huyendo. Ahora, ¿dónde vio esa persona que Dios decía que no lo hicieran si ni siquiera conocía a Dios? Pero algo allá adentro le hacía sentir que aquello estaba mal. Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, fíjese bien, duró un tiempo cuando Dios no había anunciado qué no se debía hacer. Pero ya Adán y Eva ya traían la influencia del pecado en ellos. Ya el pecado había tomado lugar en ellos y ese pecado se fue transmitiendo de generación en generación. Entonces, lo que Dios hace es que da la ley. Pero fíjese lo que dice aquí, ¿cuál es el propósito de Dios al dar la ley? Por eso, no solamente hemos de decir, esto es lo que dice la Biblia, sino hay que comprobarlo con la palabra de Dios. Yo les dije, Dios no le dio al pueblo de Israel la ley para que el hombre se salvara por la ley. Yo les dije, Dios sabía que el hombre no podía guardar la ley. Y aquí dice la palabra de Dios, Romanos 5:20 en la Biblia Reina Valera,
La ley se introdujo para que el pecado abundase. Note esto. La ley se introdujo en la humanidad. Dios dio la ley a la humanidad en manos del pueblo de Israel, pero con el propósito de que abundara el pecado. Pero por eso muchas veces yo no tomo la Biblia Reina Valera. Y no quiero decir que la Biblia Reina Valera sea la más mala de todas, no. Es que la Biblia Reina Valera es la que tenemos la mayoría de personas y la que leemos la mayoría de personas. No quiero que vaya a parecer como que estoy yo en contra de la Biblia Reina Valera. Cada una de las Biblias, en los diversos versículos de la palabra de Dios, de pronto algunas no tienen la respuesta o no están dando la traducción lo más correcto posible. Aquí le voy a mostrar. Cuando dice en la Biblia Reina Valera en Romanos 5:20, la ley se introdujo para que el pecado abundase, cualquiera diría, o cualquiera que no tenemos como yo un amplio conocimiento intelectual o en las universidades, cualquiera diría que Dios aquí, por medio de la Sagrada Escritura, nos está enseñando que la ley fue dada con el propósito que sirviera para promover el pecado, porque dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, pero no es así. O sea, no se está dando la ley para que haya más pecado, sino que se la voy a poner de esta manera. Antes de que viniera la ley, como le decía hace un momento, había sentimientos de pecado en el hombre. Sentía lo que no debía de hacer. Algo le decía, no hagas esto. Cuando viene la ley, entonces Dios, al dar la ley, es como si le diera al hombre unos lentes de aumento. Ojalá que me entienda. Voy a aprovechar mis lentes. Si yo les leo sin mis lentes, lo más seguro es que voy a estar batallando y es que le voy a decir una cosa por otra. Voy a darle a poco una palabra diferente porque no puedo leer muy bien. Pero si yo me pongo mis lentes, entonces yo puedo leer con toda claridad. Entonces, el hombre, haga de cuenta que no tenía lentes como yo hace un momento, lentes de aumento. Por lo tanto, tenía una sensación, un sentimiento del pecado, pero no tenía la claridad. Entonces, la ley viene a ser como los lentes de aumento, que le muestran con claridad qué es lo que Dios le quiere decir ahí. Entonces dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Una vez más le digo, en esta porción de la Biblia Reina Valera, en Romanos 5:20, a mí no me gustaría tomar este versículo para leérselo a la gente, y no porque esté mal, sino porque es más difícil que la gente lo entienda. Y le voy a decir por qué a veces yo tomo otras versiones de la Biblia. Le voy a leer Romanos 5:20 en la Biblia Nueva Traducción Viviente. En la Biblia Nueva Traducción Viviente, Romanos 5:20 dice así. Oiga, ponga mucha atención. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. ¿Qué le parece? Oiga, mire qué hermoso. La ley de Dios fue entregada en manos de los hombres para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Entonces, al no estar la ley, como le digo, teníamos sentimiento de culpa. Al no estar la ley, teníamos
una idea de lo que era el pecado, pero al aparecer la ley, entonces ya tenemos una claridad de lo malo del pecado, y no es para que el hombre busque guardar la ley para salvarse, porque aquí lo que se trata es de que el hombre corra a Cristo. Ojalá que me entienda. Cuando el hombre está después del pecado de Adán y Eva en la presencia de Dios, el hombre está haciendo cosas terribles, pero no tiene una idea clara de lo malo que es lo que está haciendo. Cuando Dios le da la ley al hombre, entonces él se da cuenta de la magnitud de la maldad de su pecado. Y entonces ahí, como no hay nada más que hacer más que guardar la ley, él trata de guardar la ley, pero no puede guardar la ley porque tiene un principio de pecado en su corazón. Por más que trata de guardar la ley, no puede, vuelve a reincidir, como le decía la vez anterior, como el borracho que dice, ya no lo voy a hacer. Ese es el sentir del hombre, esa es la fuerza del hombre, y no va a resistir, va a volver a caer en la tentación. Ahora, por eso, mis hermanos, a ustedes los pastores, a ustedes los ministros que predican la palabra de Dios en nuestro ministerio, ponga mucha atención. No busquemos ponerles una ley a los hermanos. Es decir, no busquemos ponerles un letrero que diga tienen que guardar esto, porque es lo mismo que presentarles la ley y decirles que hagan eso y se van a salvar. No hagamos eso, porque eso no es la voluntad de Dios, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿qué, hermano? Hermanos, lo que tenemos que hacer es hablarles del amor de Dios, hablarles del sacrificio de Cristo. Por ejemplo, el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo: yo he buscado no hablarles de ninguna otra cosa que de Cristo crucificado, o sea, solo del sacrificio de Cristo. Dijo Pablo a los Corintios: yo solamente he buscado una cosa, hablarles del sacrificio de Cristo, nada más. Entonces, cuando nosotros les hablamos a los hermanos del pecado, de lo malo del pecado, de todo lo que ofendimos a Dios, y les hablamos del amor de Dios que tiene al llevar a cabo el sacrificio en Cristo, para que nosotros, al creer en ese sacrificio, pudiéramos ser perdonados de los pecados, y después anunciarles que cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados, Dios, que es espíritu, viene a nosotros, y de ahí Dios espíritu es el que tiene que ir haciendo las obras, no nosotros. Cuando les hablamos de Cristo crucificado, también les hablamos de Cristo que resucitó de entre los muertos. Cuando los oyentes creen que Cristo que murió y resucitó por su beneficio, entonces sus pecados son removidos y se hace uno con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús glorificado, que está en el corazón del creyente, va a empezar a hacer las cosas a través del creyente. Entonces, muchas veces nosotros podemos, oiga bien, exigirle a la gente: ya no haga esto, ya no haga aquello, tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. No les digamos, hermanos, no los presionemos de esa manera, porque nosotros solamente les estamos mostrando algo donde ellos van a poner de su fuerza, y nadie va a poder agradar a Dios. Es como decirle a la gente, cuando Dios dio la ley: aquí está la ley, tienen que cumplirla para que ustedes puedan tener la relación con Dios. Se les dio la ley y no se les está presionando, hablando ya del Nuevo Testamento, porque hablando del Antiguo Testamento todos buscaban hacer lo que decía la ley. Ahora, al final no hicieron lo que decía la ley,
sino que por tantos años que pasaron desde que Dios dio la ley hasta que vino Cristo, ellos empezaron a confundirse y comenzaron a darle otra interpretación a la ley. De manera que cuando vino Cristo, los encontró más pecadores que cuando se les dio la ley. Ahora, ¿por qué no vino Cristo y los felicitó? Porque Dios les había dado la ley y ellos estaban cumpliéndola. Nadie la cumplió. Pero sí, ellos comenzaron a darle otra dirección a la ley, comenzaron a darle otra versión a las cosas, y cuando vino Cristo los encontró todavía más pecadores, al grado de que cuando vino Cristo con la verdad, todos querían matarlo. Fíjese, Cristo dijo: porque yo les he hablado la verdad, ahora buscan matarme. ¿Se da cuenta cómo encontró a aquellos que recibieron la ley? Los encontró más pecadores. Ahí es donde ya Cristo muere por nosotros, y de ahí en adelante lo que es el Nuevo Testamento, lo que es el Nuevo Pacto, lo que son los discípulos de Cristo, ya los apóstoles de Cristo, es donde comienza ya a establecerse lo que realmente es la vida cristiana. Bueno, vayamos a Romanos 5:20. En la Biblia Dios habla hoy. Recuerde, en la Biblia Reina Valera dice: la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley no se introdujo, la ley no se dio para que el hombre se salvara. La ley se dio sabiendo que el pecado iba a aumentar. En la Biblia Dios habla hoy, dice: la ley se añadió para que aumentara el pecado. Oiga esto, la ley se añadió. Primeramente, vemos que el hombre, Adán y Eva, pecaron, o sea, desobedecieron a Dios, y de ahí toda la humanidad seguimos lo mismo, pecando como ellos. Y cuando dice la ley se añadió, es que después de que Dios trató con ellos y estuvieron en una relación maravillosa espiritual, o sea, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios hablaba con ellos. Dios tenía un propósito con la humanidad. Por eso cuando Dios crea a Adán y a Eva, dice por allá en Génesis 1:26 y 27, dijo Dios: multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla. Dijo Dios: yo les doy autoridad sobre todos los animales de la tierra y del mar. Y dijo el Señor que el hombre sería como el rey de la creación. ¿Se da cuenta? Lo único y el problema que hubo es que el hombre, inmediatamente que Dios le entregó la creación, puso oído donde no debía, cuando tenía que ser el que gobernara la tierra, pero no por sí mismo, el que gobernara la creación, pero no por sí mismo, sino que tenía que depender de Dios, porque Dios le había depositado en él su espíritu. Y por medio del Espíritu de Dios en él, el hombre podía estar en comunión con Dios, y Dios guiándole, Dios obrando a través de él. ¿Acaso no es lo mismo ahora que después que nosotros creemos en Cristo y el pecado es removido, el Espíritu Santo viene a nuestro espíritu para él guiarnos? De ahí en adelante ya no tenemos que seguir obrando nosotros, sino dejar al Espíritu Santo que obre a través de nosotros. Entonces, dice en Romanos 5:20, en la Biblia Dios habla hoy: la ley se añadió para que aumentara el pecado. En otras palabras, primeramente el hombre y la mujer estaban conectados a Dios. Fluía la gloria de Dios, fluía la luz de Dios. Cuando vino el pecado, se desconectaron de Dios, que es luz,
y quedaron en estado de muerte. ¿Por qué en estado de muerte? Porque ya no les llegaba la vida eterna. Usted está regando a un arbolito, el arbolito está verde, está frondoso, está hermoso. Y si es árbol frutal, el arbolito está dando fruta, cada temporada se llena de fruta. Córtele el agua a ese arbolito y usted verá que ya no va a poder dar fruto y poco a poco se va secando. Pero lo que lo mata es la falta de agua. Así también nosotros, el pecado nos desconectó de Dios. Estábamos en estado de muerte. Cuando viene Cristo, haga de cuenta que llega el que arregla la electricidad. Si de pronto se nos va la electricidad, vamos a suponer que la electricidad llega a nuestra casa, se nos va la electricidad y tenemos que llamar al electricista. Cuando el electricista llega, ya hay un gozo en nosotros porque sabemos que vamos a tener luz. Pero lo más hermoso es cuando el electricista dice: ahora prepárense, y va y sube el switch y se enciende todo. Entonces, hermanos, cuando Cristo vino, nosotros estábamos desconectados de la luz que es Dios. Cuando Él muere en la cruz del Calvario y Él dice: consumado es, ahí se conecta la luz y entonces fluye la luz de Dios a través de nosotros. Y de ahí esa luz tiene que guiarnos a nosotros. Ahora recuerde lo que dice la Biblia, Dios habla hoy en Romanos 5:20. La ley se añadió para que aumentara el pecado. Esta versión está tremenda. La ley se añadió para que aumentara el pecado. Ahora, no es la ley la que por su presencia hace que aumente el pecado. Es la ley, como le digo, como el espejo, ¿verdad? Donde nosotros nos acercamos para vernos algún barrito o algún desperfecto o sacarnos la astillita que tenemos en el ojo. Ojalá que me encuentre, ojalá que me entienda. Es la ley la que nos está mostrando nuestras manchas con toda claridad. Es la ley la que nos está haciendo que el pecado se aclare, y al descubrir el pecado nosotros nos sentimos mal. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no lo hagas, y al hacerlo, entonces nosotros estamos yendo en contra de Dios. Y al hacer una cosa y otra, porque si nosotros fuéramos honestos, no solamente veríamos una falta, veríamos multitud de faltas. Entonces, el hombre, vamos a decir así, que la persona al descubrir algunas faltas, entonces le duele el corazón, se humilla delante de Dios, pero aunque quiere ya no hacer aquello, no puede porque tiene una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa se gobierna, se domina, porque nunca muere. Oiga bien lo que le digo: mientras estemos en esta tierra, no muere, se controla, se gobierna, se mantiene como una fiera encadenada. Otro día le voy a hablar de eso. Pero si el Espíritu Santo está en nosotros, por eso es importante dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Cristo glorificado está en nosotros, confiar en que Cristo viva nuestra vida. Entonces dice en la Biblia, Dios habla hoy: la ley se añadió para que aumentara el pecado. La ley hizo acto de presencia para que aumentara el pecado. O sea, Dios sabía que al introducir la ley nadie se iba a salvar, nadie la iba a cumplir, sino al contrario, el pecado iba a abundar. No por la presencia de la ley, no que la ley fuera la causante de que aumentara el pecado, sino que al mostrar la ley, la claridad del pecado en nosotros, y nosotros querer cumplir con las normas de Dios y no poder, pues nos iba a mostrar que éramos más pecadores y que éramos más pecadores. Pero una vez más, la ley no fomenta el pecado, la ley muestra la claridad del pecado, y nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite que cumplamos con lo que Dios establece, y nos convertimos en pecadores más grandes, vamos a decir así. Nuestro pecado aumenta
cuando nosotros vemos por la ley con claridad lo que a Dios le agrada. En la Biblia, el mensaje de Dios para mí, por eso le decía desde un principio, es necesario, hermano, hermana, que usted lea todas estas escrituras, aunque sea la misma, pero en versiones diferentes, usted va a entender mejor. Dice así en la Biblia, el mensaje de Dios para mí. Fíjese cómo dice esta Biblia. En cuanto a la ley, oiga, en cuanto a la ley, únicamente sirvió para que el delito se multiplicara. En cuanto a la ley, como diciendo, ¿para qué sirve la ley? En cuanto a la ley, únicamente sirvió para que el delito se multiplicara. Entonces, la ley no sirvió para que nosotros agradáramos a Dios. Ahora, no porque la ley no pudiera, otro día le voy a hablar de eso. La ley no sirvió para agradar a Dios, para que nosotros agradáramos a Dios, no porque la ley no pudiera, sino porque yo no podía. ¿Y por qué yo no podía? Por cuanto yo contaba con una naturaleza pecaminosa y no iba a poder cumplir con las demandas de Dios. Le voy a leer una versión más de la Biblia con esta escritura de Romanos 5:20. La ley vino después. ¿Se acuerda que una versión dijo, la ley se añadió? Aquí dice, la ley vino después que el hombre pecó, después que Adán y Eva pecaron, después que quedamos desconectados de la gloria de Dios, después que sentíamos ciertos sentimientos sobre ciertas cosas que hacíamos y que no estaban bien. La ley vino después, oiga, para aumentar al pecado. O sea, la ley no aumenta el pecado. La presencia de la ley, al mostrarnos lo grande de la maldad de nosotros, es lo que hace que el pecado sea más grande. No se crea, una vez más le digo, no es fácil aprender esto en la primera oportunidad. Aún para nosotros los que predicamos la palabra de Dios y que entendemos esto, explicarlo, pues es muy difícil. Hermano Rodríguez, ¿pero por qué es difícil? Una vez más le leo la escritura que comenzamos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Yo no le voy a decir, hermanos, yo entiendo esto a la perfección. Hermanos, yo se los puedo explicar a la perfección, porque sería el más mentiroso del mundo. Sería el hombre más, más irreverente delante de Dios del mundo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dijo, esto es imposible que yo lo explique. ¿Cómo voy a explicar la forma en que Dios procede? ¿Ve? Por eso dijo, son insondables tus caminos. Es irrastreable lo que Dios hace. ¿Cómo lo hace? Bueno, les leo una escritura más y luego voy a quedarme ahí. Romanos capítulo 3, versículo 20. Quiero terminar de contestar lo que les dije y que sorprendió a la mayoría de hermanos. Porque yo dije, Dios no dio la ley con el propósito que el hombre la cumpliera y se salvara. Y como le digo, tienen toda la razón la mayoría de hermanos que me escribieron, porque me dicen, ¿cómo, hermano? Si Dios dio la ley a Moisés y ahí está escrita, ¿cómo que Dios no la dio para que la cumpliéramos y nos salváramos? No, hermanos. Fíjese lo que dice acá, Romanos capítulo 3, versículo 20, en la Biblia Reina Valera, que la mayoría tiene. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Oiga esto. Por cumplir las obras de la ley o por cumplir lo que dice la ley, nadie va a ser aprobado por Dios. O sea,
no podrá cumplir con lo que dice la ley, no podrá calificar. Es como aquel muchachito que está en la escuela y que está haciendo las pruebas de fin de año y que de pronto no puede calificar. Así nosotros, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, nosotros tenemos pecado, nosotros traemos el pecado desde Adán y Eva. Aparte del pecado heredado en nosotros, esa misma influencia nos hizo cometer nuestros propios pecados. Ahora, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cumpliéramos la ley, seríamos justificados. Pero como no podemos cumplir la ley, pues no podemos aparecer como justos, como que no tenemos deuda con Dios. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Note lo que dice enseguida, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí tenemos muy claro, no podemos nosotros tratar de cumplir la ley para poder agradarle a Dios y ser justificados delante de Él, o pasar como si no debiéramos nada. Y dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué quiere decir ahí? Que la ley nos ayuda a descubrir más nuestro pecado. Entonces, yo tengo este libro que estoy formando, que le he titulado La maravillosa misión de la ley. Porque oiga lo que dice aquí en la segunda mitad del versículo 20, Romanos 3:20. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay muchos que van en contra de la ley y dicen, no, la ley es mala. No, la ley no es mala. Fíjese bien, por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley hace un trabajo maravilloso que nos revela la magnitud de nuestro pecado. Y eso es maravilloso porque al revelarnos la magnitud de nuestro pecado, nosotros sabemos que no podemos cumplir la ley, pero Dios nos está exigiendo por medio de la ley, o la cumples o terminas en la condenación eterna. Y no podemos agradar a Dios con aquello. Entonces aparece Cristo a una distancia y dice Cristo, si aceptas mi sacrificio, tú tenías que morir, pero yo morí en tu lugar. Acepta mi sacrificio y con mi sacrificio te presentas delante de Dios, y Dios ya no va a mirar pecado que condenar, porque con mi sacrificio que te presentes, el pecado es borrado. Y entonces ya eres recibido como pueblo de Dios, terminas como hijo de Dios y ya tienes tu derecho a todo lo que Cristo tiene. Esto es maravilloso. Dice en la Biblia la palabra de Dios para todos en Romanos capítulo 3 versículo 20. Porque nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a la ley. Este está más tremendo. La ley solo nos muestra nuestro pecado. Mire, aquí está más claro. No tengo que decirle yo a usted o tratar de convencerle a usted de que Dios no dio la ley para que el hombre la guardara y se salvara. Es la misma Biblia la que le contesta a usted. Mire lo que dice en la Biblia, que se llama la palabra de Dios para todos. Porque nadie consigue ser aprobado por actos de la obediencia a una ley. Si nadie consigue ser aprobado por actos de obediencia a una ley, entonces quiere decir que Dios dio la ley con otro propósito. Si es que uno no puede ser aprobado por la obediencia a esa ley. Y termina diciendo, la ley solo nos muestra nuestro pecado. Entonces, ¿para qué Dios dio la ley? No para que la guardáramos y nos salváramos,
sino para que la ley nos mostrara con claridad lo terrible de nuestro pecado. En la Biblia, que se llama Nueva Traducción Viviente, en Romanos 3:20 dice: nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Mire qué precioso. Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y dice la otra mitad: la ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Es lo que le he estado diciendo. La Biblia, Dios habla hoy, en Romanos 3:20 dice: porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. Estas son palabras del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y como le digo, si usted aprende a leer cada versión de la Biblia que yo le mande en los escritos que le voy a enviar, terminará aprendiendo esto y terminará exclamando como el apóstol Pablo, sorprendido de lo que es la sabiduría de Dios. En la Biblia de estudio, Dios habla hoy, dice así: porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. Mire, el mismo Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice: nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. Es el mismo Espíritu revelando a través del apóstol Pablo que nadie, aparte de Cristo, podrá decir que Dios tiene que reconocerlo como que no hizo nada. Dice: ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Ya creo que tenemos suficiente. Pero la Nueva Biblia Viva dice en Romanos 3:20, la Nueva Biblia Viva en Romanos 3:20: nadie puede alcanzar el favor de Dios por obedecer la ley, pues mientras mejor conocemos la ley de Dios, más nos damos cuenta de que somos pecadores. Qué precioso, ¿verdad? ¿Verdad que leyendo otras versiones podemos darnos cuenta con más claridad el significado de la palabra de Dios? En la Biblia, traducción en lenguaje actual, en Romanos 3:20 dice: el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Y la última versión que le cito en Romanos 3:20 es la Biblia, el mensaje de Dios para mí, que dice: a nadie, en efecto, restablecerá Dios en su amistad por la observancia de la ley. Mire qué tremendo. A nadie, en efecto, restablecerá Dios en su amistad. O sea, Dios no va a reconciliar a nadie con él, dice, por la observancia de la ley. Pues la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. Oiga, hermano, hermana, esto está maravilloso. Espero haberles contestado esa inquietud, esa pregunta. Cuando yo les dije: hermanos, Dios no dio la ley con el propósito que el hombre la guardara y se salvara, sino que Dios dio la ley con el propósito que el hombre descubriera la magnitud de su pecado. Creo que queda contestada la pregunta, y como les digo, al hermano o hermana con el que tengo comunicación por Facebook que me solicite este material, se lo voy a enviar. Y lo único que quiero es que no cometamos tantos errores. Me refiero en esto muy específicamente a los líderes, a los que predicamos la palabra de Dios, porque podemos estar llevando al pueblo por la senda más difícil y la senda que no nos va a llevar a la meta que nosotros sabemos que tenemos que llegar. Entonces, hermanos, hay tantas cosas que aprender, y le estoy pidiendo a Dios que me dé fuerzas para darles un mensaje por la mañana y otro por la tarde,
y que me dé pues al menos unos 30 años más si Cristo no viene antes, porque si viene antes yo me voy con Él, pero si Cristo no viene antes, que me dé otros 30 años para poder darles todos estos temas y que el pueblo cristiano se afirme más. Bueno,